pantalla el siguiente tema. La palabra pueblo es la contraseña de este día. Bien, hablemos de las teorías del poblamiento americano. Les recuerdo que prácticamente el contenido para el segundo parcial entra desde este tema en adelante. Eh, Quiere decir que hasta la introducción de la historia prácticamente sería todo para el primer parcial. Hay 6 teorías del poblamiento americano. Puede que en el futuro surjan algunas otras más, pero hasta ahorita las que han sido aceptadas son 6. Bueno, las seis que han sido estudiadas, mejor dicho, no aceptadas, porque de las 6 que hay, creo que solamente 4 han sido aceptadas y 2 están así como que interesantes teorías, pero como que no convencen demasiado, ¿verdad? Que son las primeras 2 que veremos, evidentemente. Entonces, hablemos de estas 6 formas de narrar cómo es que pudieron haber venido los hombres a América. La primera es la de la Atlántida, una historia antigua, ¿verdad? Que ha pasado como casi legendaria al presente. La teoría autoctonista de los hermanos Ameguino, ¿verdad? De Florentino y Carlos Ameguino. La teoría asiática de Alex Harlica, que habla de una sola migración. La teoría europea de Bruce Bradley y Dennis Stanford, arqueólogos, ¿verdad? Que hablan de la migración por el lado opuesto al que dice Alex Harlica, ¿verdad? Y la teoría australiana de Méndez Correia, que no se basa en un hallazgo arqueológico, sino en un hallazgo lingüístico. Y la teoría oceánica de las 3 oleadas de Paul Rivet, que de alguna manera recoge el aporte de Alex Harlica, recoge el aporte de Méndez Correia y agrega la migración también central desde la zona de los melanesios, polinesios y micronesios hasta América. Vamos a ver un poquito esto a continuación. Bienvenidos a los que acaban de ingresar. La palabra es pueblo. Bien, veamos entonces la teoría de la Atlántida. Les digo que esta se ha vuelto un poco legendaria, pero vale la pena mencionarla para ver, para hablar de algunas verdades realmente históricas. Por ejemplo, la pregunta, ¿y es que es cierto que se fue algún pueblo al fondo del mar? Pues les diría que no solamente uno, han habido muchos pueblos que se han ido al fondo del mar. Por un maremoto, un tsunami, un terremoto, lo que haya sido, el movimiento de capas tectónicas, ¿verdad? Han desaparecido muchos pueblos. Incluso al sur de Cuba se habla de ruinas mayas en el fondo del mar. Entonces, y la posibilidad de que haya habido una civilización que migrara a América huyendo de un desastre natural es altísima, ¿verdad? O sea, pudo haber ocurrido, ¿verdad? De hecho, quizás ese sea el motivo por la cual algunos de los que vivían allá por Samoa, las islas Fiji, incluso Hawái, han migrado a América, huyendo quizás de desastres naturales. Entonces, no es no es algo tan exagerado, tan fantasioso como para que fuera algo increíble. Sí ha pasado, ¿verdad? Y por lo cual es importante considerarlo. ¿Dónde estuvo la Atlántida? Pues mire, la primera pista que nos da, por lo menos la geografía, es que hay un lugar llamado Mar Atlántico. Entonces se supone que en algunos mapas como este grabados, hay quienes consideraban que la Atlantis estaba en medio del mar Atlántico, como una especie de continente. Según el testimonio del primero que nos habla de la Atlántida, que fue Platón, en una obra llamada El Timeo, era una civilización en un territorio más grande que Libia, más grande que Asia menor, ¿verdad? Por lo cual sería más o menos un tamaño así, porque Libia ocuparía prácticamente toda la parte norte de Egipto. En aquel momento los griegos llamaban Libia a todo lo que sería Libia hasta Marruecos, prácticamente. Así que sería un tamaño un poco grande. Por otro lado, puede ser una exageración también del tamaño, ¿verdad? Y puede que haya estado ubicado en otro lugar. Hay grabados antiguos que muestran una ciudad casi como la que Platón narra. Bueno, ni siquiera es Platón, es un personaje, un interlocutor que en la obra del Timeo cuenta cómo es que desapareció este pueblo. Me refiero a este tipo de pinturas que presentan un pueblo con islas, ¿verdad? En el centro, rodeadas de entradas de agua, como que fueran unas islas concéntricas, ¿verdad? Donde los barcos podrían andar en medio. Hay muchos golfos que podrían haber tenido esa configuración de territorio. En la obra del Timeo aparece Critias, es el personaje que aparece ahí,
Y él narra lo siguiente. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que la Libia y el Asia, pero que hoy día, sumergida por los temblores de la tierra, no es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esta parte de los mares. Es decir, si entra un barco a la zona marítima de esa isla, puede entrar a la isla, pero no va a poder salir. Tiene que salir por el mismo lado por donde entró. Entonces nos habla como que lo que estaba en el centro desapareció y quedó una forma como de letra C, ¿verdad? Como una letra C, una isla en forma de letra C, por el cual se puede entrar y salir por el mismo lado. Dice también, utilizando pues todas aquellas riquezas de su suelo, los habitantes construyeron templos, palacios, puertos, dársenas para las naves y embellecieron toda la isla de la forma siguiente. Comenzaron por echar puentes sobre los fosos circulares que llenaban la mar y que rodeaban la antigua metrópoli. O sea, habla de que no son ríos, es el mar entrando a esa isla, poniendo así en comunicación la estancia real con el resto de la isla. En el centro está prácticamente la zona de los palacios y afuera todo el resto del pueblo, ¿verdad? Por eso es que han aparecido muchísimos diseños tratando de representar esa idea de una isla en forma de letra C, ¿verdad? Con diferentes escollos y los del centro, los más pequeños, habrán desaparecido, dejando solo la masa de territorio afuera, que es lo que dice Platón, es lo único que se ha quedado todavía en pie. Eh, esta isla, tendríamos que preguntarnos, ¿habrá alguna isla, como las que narra Platón, que exista hoy en día con esa configuración geográfica? Pues sí. En realidad hay una isla llamada Santorini, en la famosa isla de Santorini, muy llamativa por los turistas, ¿verdad? Muy llamativa turísticamente, sobre todo porque las casas son pintadas de blanco y con grandes cúpulas color celeste o azul. Entonces se ve como un lugar paradisiaco. Toda la parte central de esa isla está rodeada de zona hotelera, donde la gente se vaya a vivir su luna de miel y cosas por el estilo, sus vacaciones. Esta es la idea, ¿verdad? Habrá sido entonces una civilización bastante grande. Existió un pueblo así, tendría que haber sido muy desarrollado para construir ese tipo de puentes encima del mar. Pero ¿dónde estaba la Atlántida? Pues hay muchas teorías alrededor de ello. Unos dicen que estaba abajo de Atenas, es decir, en el mar Mediterráneo, ¿verdad? O sea, estaría abajo de Turquía realmente, en la zona griega, pero abajo de Turquía, donde actualmente queda la isla Santorini. Otros creían que estaría por Alejandría, Egipto. Otros suponen que podría haber estado al sur de España, en un golfo llamado el Golfo Tartásico, ¿verdad? Donde estaba prácticamente un territorio llamado el Tártaro. Y otros dicen que no, que está más allá al occidente de África, ¿verdad? Cerca del estrecho de Gibraltar. Y la teoría, pues, más increíble, que es la de la gran isla que se hundió en el fondo del océano Atlántico. Sea como sea, ¿verdad? Es llamativa la teoría porque además se han encontrado vestigios de culturas, como les digo, en el fondo del mar. Pero hay que también quitar algunos bulos, algunas malas ideas o falsedades que se encuentran en la internet, ¿verdad? Que ya les platicaré cuáles específicamente son. Claramente hay vasijas encontradas, por ejemplo, esta es de la Edad de Hierro, encontrada en Andalucía, que muestra un diseño circular, ¿verdad? Casi marcando también en el mero centro como la entrada del mar, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención, parecido a lo que narra Platón. Bueno, Critias. Y también hay una teoría de que podría haber estado abajo del continente asiático, es decir, en un antiguo territorio que los hindúes creen existió, llamado Kumari Kandan, o mejor conocido también en los libros más populares posteriormente en la Edad Media, llamada Lemuria, ¿verdad? Que seguramente podría haber sido también una posibilidad. Yo creo que más bien estamos conectando a lo largo de todos los hallazgos arqueológicos y también mitológicos y legendarios. Lo que estamos encontrando simplemente es prueba de que han habido muchos pueblos que se han ido al fondo del mar, ¿verdad? Pero la ubicación exacta de la famosa Atlantis, de la cual se supone viajaron de ahí huyendo del desastre hacia América, pues está un poco oscuro al día de hoy. Por eso es que no se acepta como una teoría válida, aunque es curiosa, ¿verdad? Así que la idea de que ahí había un gran territorio es un poco increíble hoy en día. Es más creíble que hubiesen venido del lado Pacífico, porque ahí sí hay un montón, pero un montón de islas, ¿verdad? Que, pues, mediante las cuales pudieron haber pasado cada cierto tiempo de isla a isla, como es la teoría que nos va a contar Paul Rivet más adelante. Esta es un bulo que hay que quitarnos de la cabeza. Cuando la gente ve Google Earth, las primeras imágenes que salían de Google Earth salían con imágenes así un poco curiosas, que pareciera desde arriba como que marcaran una zona rectangular, ¿verdad? Es decir, este tipo de diseños rectangulares. Eh, a la aclaración que hacen los mismos de Google Earth es que no, que lo que ha pasado ahí es una transposición de imágenes
que a veces ellos tiran líneas completas de imágenes satelitales que corresponden a una sola tonalidad y que al aumentarlo pues genera mayor resolución que otras imágenes. Entonces, cuando quieren marcar una región específica, porque de repente hay islas por ahí, se aparece desde afuera como si realmente hubiese sido una construcción humana en el fondo del mar. Pero hay que quitarle esa idea porque por lo menos ellos mismos aclaran esa situación. Así que esas supuestas llanuras y marcas de muros no son realmente muros, sino que son transposiciones de imágenes. Por otro lado, también hay que quitar la idea de que todo lo que hay en el mar, solo porque tenga apariencia hecha por manos humanas, no significa que sea hecho por manos humanas, ¿verdad? Se han encontrado este tipo de estructuras marinas que no pertenecen a ninguna cultura humana, no son ruinas tampoco, por mucho que parecieran talladas y con un motivo o con un estilo particular. Ya ha sido desenmascarado que no simplemente son estructuras que la naturaleza forma. La naturaleza hace cosas también bellas, ¿verdad? Parece casi siguiendo obviamente el orden natural, ¿verdad? Y no por eso significa que haya sido hecho por una inteligencia de manera directa. La idea de que está debajo de España es llamativa también. En el Golfo Tartásico seguramente había un lugar que seguramente se perdió y la gente cuenta que ahí había una civilización, ¿verdad? Y que algunos logran identificar como la antigua Atlantis. Esta es la isla de Tera, llamada así en el mundo antiguo, después llamada en el mundo moderno Santorini. Se supone que adentro había un volcán, ¿verdad? En la parte de abajo hay toda una cámara seguramente de magma, que obviamente explotó, ¿verdad? En esa montaña es que se vivía la civilización, ahí seguramente habrían puentes conectando todo eso, y después explotaría. Hoy en día pues solo quedó prácticamente esa isla con esa forma de entrada marina, ¿verdad? Se puede navegar por dentro tranquilamente, pero ya no está, ya no hay nada en el centro, por lo menos, es puro mar en la parte de adentro. Hoy en día, como les digo, es una zona hotelera y paradisíaca. Aquí está el Golfo Tartásico, mira, miren, Golfo Tartásico, que le llaman también, donde supuestamente había, ¿verdad? Según las ediciones en computadora que han hecho hoy en día, de cómo podría haber estado ahí metida también la Atlantis. Pero como les digo, pareciera que todos quieren encontrar el lugar del Atlantis y están marcando diferentes sitios y por eso no se vuelve como una explicación muy satisfactoria para la migración americana. La segunda teoría es la teoría autoctonista de los hermanos italianos Florentino y Carlos Ameghino. Ellos dos, en el año 1879, dicen que hubo un tal Homo pampeanus, es decir, hubo un Homo, un género humano originario de las Pampas argentinas, que apareció en Argentina. Es decir, no es que realmente hayan venido por migración, sino que creen que ese hombre es autóctono, es decir, apareció aquí. Así como pudo haber aparecido allá gente en África, pues aquí también apareció un homínido que generaría los antiguos habitantes de la Argentina, ¿no? Es decir, a todas las etnias del sur. ¿Es válida esta teoría? Pues es una de las teorías que no ha sido aceptada, ¿verdad? Porque claramente ya hay pruebas de que sí hubo migración por el lado de todo Chile, Argentina, todo eso fue obviamente eh, poco a poco fue invadido por todas las etnias que venían de las islas polinesias y también de la zona de Antártida. Entonces, pero sí, claramente pudieron haber vivido seres humanos, claramente en ese momento, homínidos también, ¿verdad? Conviviendo con los dinosaurios de América, ¿verdad? De la época cuaternaria, la época terciaria y cuaternaria. No sería algo increíble, ¿verdad? Por lo menos no sería increíble. Este tipo de animal que ven en pantalla es un cliptodonte. Sí se han encontrado vestigios de ese animal en América del Sur, ¿verdad? Este específicamente fue encontrado en Argentina. Eh, es un caparazón, ¿verdad? Del animal. Y pues hoy en día pues está reconstruido hasta con huesos gigantes que han encontrado también de él. La tercera teoría es la de Alex Harlica. Alex supone de que Alex o Alex, como quieran pronunciar, Alex supone que hay una migración por el lado norte. Es decir, pasaron desde Rusia, la parte asiática, hasta Alaska, Estados Unidos. Eh, por lo cual pudieron haber perfectamente caminado, ¿verdad? Es un antropólogo. Dice que esa migración se dio alrededor del año 50.000. Tuvieron que haber pasado desde Rusia a Alaska por ese pequeño estrecho en esas dos penínsulas que hay ahí, en la parte norte. Hoy en día esas penínsulas están descongeladas, es decir, es un mar, pero en aquel momento pudieron haber estado congeladas, esta zona específicamente. Por ahí se han encontrado vestigios, ¿verdad? Pequeñas, como vieron en el primer mapa que presenté, no, aquí no lo presenté, hay este mapa, donde se pueden ver algunas piezas encontradas con diferente datación, ¿verdad? Hay una encontrada en Siberia en el año 14.000, bueno, datada del año 14.000,
en Alaska del año 13.000, en Idaho, perdón, en el año 9.000, en Clovis, Nuevo México, en Cactus Hill, Virginia, ¿verdad? Ahí están las dos teorías que estamos viendo, tanto la de Alex Harlica como la teoría solutrense, que es la que sigue, ¿verdad? Porque si se fijan, hay migración de la parte de Asia hacia Alaska, pero también se marca en este mapa la migración desde Europa por el lado de la ruta del Atlántico para llegar hasta Cactus Hill, ¿verdad? En Virginia, hasta la zona de Maryland, incluso en Connecticut. Así que tenemos esas dos migraciones norte, prácticamente. Pero la de Al-Hálika solamente es la del estrecho de Bering para no confundirnos, ¿verdad? El estrecho de Bering en la zona de Beringia. Hay que notar la similitud de los mongoles con respecto a los esquimales, ¿verdad? Los de arriba son esquimales y los de abajo son los mongoles. Claramente comparten rasgos, ¿verdad? Fenotípicos de raza asiática, o de lo que llamaríamos anteriormente raza, que no me gusta mucho hablar de ello, como les dije anteriormente. Em, pero claramente hay una similitud, lo cual demuestra que vinieron de Asia, ¿verdad? Es una de las pruebas genéticas, por así decirlo. Respecto a las pruebas genéticas, más adelante les voy a platicar de una teoría que una religión se atreve a dar, como también una de las tantas teorías de poblamiento americano, pero que no tiene pruebas genéticas en absoluto. Es decir, no hay manera genética de demostrar que hay vestigios, obviamente que hay rasgos genéticos que vienen de alguna parte, como por ejemplo de Israel. Y me refiero a la teoría de los mormones. Los mormones suponen que los antiguos israelitas, huyendo de la diáspora de Babilonia, se vinieron por el Mediterráneo, navegaron todo el Mediterráneo, pasaron por el estrecho de Gibraltar, donde se puede ver tanto España como África, y dijeron, aquí hay tierra, pero no, no nos vayamos para allá, sigamos navegando, y se vinieron por todo el Atlántico, ¿verdad? Casi 4 meses de viaje para llegar desde España hasta América en navegación de aquel momento, 4 a 5 meses incluso, y por razón milagrosa lograron llegar hasta México, a la zona cercana a Palenque. Y según ellos dicen que ellos vinieron a poblar también América, pero que por un desastre, por haber sido infieles a Dios, fueron desaparecidos, ¿verdad? Con grandes desastres y desaparecieron completamente sin dejar rastro. Qué teoría más interesante y curiosa, porque no se han encontrado ni embarcaciones, ni osamentas de esa supuesta cultura proveniente de la cultura judía, hebrea. Además, por todos los exámenes genéticos que se han hecho sobre las poblaciones de América, no hay ni un tan solo examen genético que intenten los antropólogos presentar que determine que hay, por así decirlo, rasgos genéticos hebreos en América. Podemos encontrar rasgos africanos, rasgos asiáticos, rasgos australianos, rasgos polinesios, pero de ninguna manera vamos a encontrar en América rasgos en osamentas que provengan de la zona del Medio Oriente, ¿verdad? Es un poco exagerada entonces la teoría, por lo cual tampoco ningún historiador serio avalaría la suposición que aparece en el libro de Mormón. Aclaro esa situación para que si alguien sigue esa religión, sepa de que históricamente no hay ningún historiador serio que avale esa suposición de poblamiento americano. Por otro lado, la teoría 4 es la de los solutrenses, la que dije que venía por el lado del Atlántico. Son estos dos expertos en arqueología, ¿verdad? Dennis Stanford y Bruce Bradley Cooper iba a decir, porque se me vino a la mente el nombre del artista este que sale con Lady Gaga, la película, ¿cómo se llama? Bradley Cooper. Es Bruce Bradley, el apellido de Bradley. Ambos encuentran vestigios en la zona de Cactus Hill que demuestra que por esa zona oriental de Estados Unidos también hubo migración y que no tiene conexión directa con los que habitaron Alaska y vinieron hasta la parte occidental de Estados Unidos, sino que más bien tiene similitud con una etnia o una cultura que vivió los famosos solutras que vivieron en la zona de la península ibérica, es decir, en España. Bueno, Francia y España específicamente. Esos arqueólogos entonces, basados en ese hallazgo, llegan al acuerdo de que esos indígenas que vinieron por esa zona o esos asentamientos humanos que dejaron huella de piecitas talladas, hechas por mano humana, evidentemente, pertenecen más al lado europeo que al lado, obviamente, asiático. Entonces, esa es la teoría también fuerte. Ellos calculan que esa migración ocurrió entre el año 20.000
al año 15.000. Otros estudios dicen que del año hasta el año 28.000, o incluso 26.000, 28.000 aproximadamente, por los nuevos hallazgos que han habido. Lo cierto es que sí hay similitudes, tanto en la parte ósea de los cráneos encontrados, como también en las pequeñas piezas elaboradas con esta cultura que habitó en la zona europea. ¿Por dónde se vinieron? Ya van a ver el mapa para que podamos ver. Aquí hay algunas piezas encontradas, ¿verdad? De la España solutrense, algunas piezas encontradas en Maryland, en Mike's Point, Maryland, en Cactus Hill, Maryland, en Middlecraft, en este, ¿cómo se llama? Pasadena, Jefferson Island en Maryland y Long March en Maryland Clovis. En un rango aproximadamente de datación, todas estas piezas del 24.000 al 13.000 aproximadamente. Y se van aumentando un poco más los años según la experiencia de evaluación de los carbono 14. Y también otras piezas que van apareciendo porque siguen excavando, ¿verdad? Ya van a ver algunas de las imágenes. Si tuvieron que haber venido por esta parte norte, tuvieron que haber subido por la cerca de la zona británica, ¿verdad? Escocia, subiendo por la parte alta, casi llegando a Groenlandia y bajando nuevamente de Canadá hasta la parte oriental de Estados Unidos. Como les digo, pues todavía hay muchísimos centros arqueológicos siendo estudiados hoy en día, ¿verdad? Aquí ven la datación nueva, que es del año 26.000 hasta 18.000 años atrás, según la nueva evidencia. Caminaron evidentemente a través del hielo, eran culturas que estaban acostumbradas al frío, ¿verdad? Aparece aquí los dos investigadores con una de las primeras piezas encontradas. Y pues los museos de historia natural representan la manera como se pudieron haber protegido en el hielo, ¿verdad? Con puro monte, pieles de animales, y además dejándose crecer toda la parte de la vellosidad del cabello para cubrirse también. Y aquí podemos ver el trabajo, tremendo trabajo, extenuante seguramente, pero entretenido, me imagino, de estar excavando. Apenas se encuentra una pieza similar al tallado humano, ahí se genera la duda de si hubo ahí asentamiento y después se descubre que sí, que han habido obviamente no hallazgos no solamente de una, sino de muchas piezas talladas por manos humanas, ¿verdad? Así que en un pequeño cerrito como este, miren todas las piezas que han podido encontrar en meses y meses de excavación paciente, porque lo hacen con espátulas, con escobillas, con pequeñas brochitas y pinceles para poder limpiar las piezas y evitar deteriorarlas más de lo que ya pueden estar. Y se han conservado en realidad, porque es pura piedra, evidentemente. Pero por si llegaran a encontrar osamentas, lo hacen con mucho cuidado. La quinta teoría, la del profesor Antonio, también arqueólogo, Antonio Augusto Méndez, Correia, Esteves. Eh, esta teoría de este profesor brasilero, él encontró, como les digo como les dije anteriormente, no encontró una osamenta. Lo que encontró es una prueba lingüística de que realmente hay una similitud entre las lenguas que hablan, obviamente, los antiguos nativos, que venían obviamente de la zona de Nueva Zelanda, ¿verdad? Los polinesios, y los que habitaban el pueblo de América del Sur, de Chile, ¿verdad? Que también comparten una gran similitud de aproximadamente 90 y algo de palabras, 93 creo, 93 o 96 palabras encontradas, 93 creo que son. Eh, entonces, eso es lo que él encontró, ¿verdad? Que hay un vocablo y que determina que claramente esta gente que habita en la zona del fuego de Chile tuvieron que haber venido de Australia, porque claramente los indios de allá con los indios de acá tienen evidentemente, los indígenas, mejor dicho, de allá y de acá, comparten esa similitud lingüística. Ahí están los indios Onas, perdón, indios Onas, que son los que él estudió, que comparten la gran similitud étnica. 93 palabras comunes en los dialectos con los habitantes del pueblo de Australia y de Tasmania, ¿verdad? Además que comparten la costumbre de utilizar las pintas del cuerpo, tatuajes y además el uso del boomerang, que es muy característico de Australia también. También los indios Ona lo utilizan. La sexta y última teoría es la de Paul Rivet, ¿verdad? Ya falleció, ¿verdad? Se parece a Papa Francisco en realidad. Él recoge prácticamente el aporte de Alex Harlica y el aporte también de Méndez Correia, de la migración norte y migración sur, y agrega la migración central, que es la de las islas Polinesia, Micronesias y Melanesias. Hablar de Micronesio, Polinesio y Melanesio se refiere a regiones de islas que están en el Océano Pacífico y que son grupos de islas pequeñas, micronesias, medianas, melanesias, ¿verdad? Y muchas islas pequeñas, las polinesias, ¿verdad? Que obviamente están diseminadas en todo ese mar tan amplio.
Se supone que por ahí pudieran haber ocurrido no una, sino varias migraciones. Algunos hablan de dos grandes importantes migraciones, aunque pudieran haber habido más. Él es un etnólogo, es un experto en cultura, ¿verdad? Y es el que hace esta teoría. Este es el mapa que muestra más o menos cómo habrá sido la migración según la teoría de Paul Rivet. El sur por Australia, bajando hasta la zona de las islas de Auckland, hasta la parte de la Antártida, subiendo hasta la isla del Fuego, perdón, a la zona del Fuego, allá en Chile. Mientras que en la parte norte el estrecho de Bering, ¿verdad? Todos los asiáticos también, la parte de los mongoles y todos ellos que quedarían en Alaska. Y en la parte central, pues todos los polinesios, melanesios, que obviamente tuvieron que haber llegado al centro, a la zona del Perú, ¿verdad? Específicamente, y que van a fundar los grandes pueblos mesoamericanos y andinos. Esa es la teoría de Paul Rivet. Estas son las tres grandes áreas que les platicaba, la Micronesia, Melanesia y Polinesia. Ahí están las islas famosas de Samoa, Fiji, ¿verdad? La isla Salomón, las Marquesas, la de las, ¿cómo se llama? Marianas, las islas Marshall, la Nueva Zelanda, todas esas islas ahí. Y además de esta isla que tengo marcada ahí, que es la isla de Pascua, que es importantísima, porque aunque está en la región de las Polinesias, no pertenece a Australia, pertenece a Chile hoy en día. Es importante mencionarlo, porque esa es la última isla del Océano Pacífico más cercana a América. Tuvieron que haber pasado probablemente por ahí algunas de las culturas hasta la zona de Chile. ¿Cómo pudieron haber pasado? Pues navegando, eran grandes navegantes acostumbrados a vivir en el mar. De hecho, quiero comentarles que la película famosa animada de Moana narra esto, narra un poquito ese espíritu aventurero de la humanidad, de irse y viajar a otras tierras, ¿verdad? Y de hecho, la nave que utiliza Moana en la película para explorar un poquito se parece mucho a estas que aparecen en las pinturas de los indígenas de Nueva Zelanda, ¿verdad? Que son especies de canoas, ¿verdad? Con algunos soportes para poder mantener la estabilidad. Claramente también hay similitud cultural entre los indios de los polinesios, ¿verdad? Los nativos polinesios y también los nativos de Rapa Nui, los de la isla de Pascua. Notamos que utilizan tatuajes, plumas, utilizan palma, utilizan chinchines en pies y manos, que marcan realmente esa gran similitud cultural, ¿verdad? Entonces, es claro que tenemos una gran posibilidad de movimiento por ese lado. Hay pruebas muy claras y evidentes. También hay que mencionar que la isla de Pascua, pues es un lugar muy interesante, ¿verdad? Un poquito rápido voy a hablar un poquito de esta isla. Ahí habitaron los antiguos Rapanui, que acostumbraban a hacer este tipo de esculturas llamadas los Moai. Algunas consideraciones o teorías por qué hacían esto. Algunos dicen que representan a los señores gobernantes, otros creen que representan a cada jefe de familia, porque son muchísimas. Otros creen que son las diferentes divinidades que tenían. Otros creen que podría ser de repente una cuestión astuta, estratégica, para asustar a los invasores, para que no se vinieran a meter a la isla, porque si llegaban a la orilla y miraban estas grandes cabezas y cuerpos, meterían miedo, ¿verdad?, de que ahí habían gigantes y eso alejaría a cualquier invasor. Sea como sea, le ha quedado obviamente el vestigio de esta cultura de los Rapa Nui, ¿verdad?, mostrando obviamente su forma de cultura también y también capacidad arquitectónica. En este caso, de escultura. Son muy grandes, algunos de ellos enterrados bajo tierra incluso. Soterrados, por tanto, de quizá maremoto, terremoto y grandes fenómenos que han de haber ocurrido en esa zona. Notamos en las mismas esculturas cómo están talladas incluso los tatuajes, ¿verdad? Que es parte de la cultura de los Rapa Nui y también de los de Nueva Zelanda. ¿Y de dónde sacaron tantas piedras grandes? Pues no, hay que utilizar un poco el sentido común. De hecho, solo viendo Google Earth, con esta simple captura de Google Earth, podemos notar cómo cerca de la gran cantera están los mismos Moais. De hecho, al acercar la imagen, podemos notar que ahí están las imágenes 3D de cada uno de los Moai en Google Earth. ¿Y de dónde sacaron ese material? Pues de la montaña. Se puede ver que la montaña tiene algunos cortes rectangulares, donde pudieron haber sacado todo el material para poder moverlas un poquito apenas hacia la parte cercana a la orilla. Así que las grandes canteras que hay en Isla de Pascua pues justifican realmente que aparecieran tantas esculturas colocadas ahí. Eh, ¿Por qué huyeron de la isla los Rapanui antiguos? Porque probablemente huían de desastres naturales. La isla es extremadamente volcánica, tiene muchas bocas de volcán, ya extintos todos, muertos obviamente, pero que podrían llegar a revivir, como Nagio hizo alusión a ello cuando explotó el volcán de Guatemala, hacía alusión en el tema volcánico que un volcán, una meseta volcánica, si la Tierra se sacude lo suficiente, podría volver a levantar magma, es decir, podría volver a salir
una boca de volcán, ¿verdad? Así que no estamos exentos de que una meseta volcánica se vuelva a convertir en volcán. Claramente hay un conducto conectado y claramente solo se tapó la parte solo se puso un tapón en la parte de arriba. Comúnmente se convierten en grandes lagos y mesetas volcánicas, ¿verdad? Que son colinas prácticamente como estas. Aquí hay, por ejemplo, una, dos, ¿verdad? Tres colinas volcánicas. Aquí hay seis colinas volcánicas. Con solo ver el mapa de la isla de Pascua uno se da cuenta la gran cantidad de colinas y mesetas volcánicas de los antiguos volcanes que ahí estuvieron. Incluso se puede notar un poquito el verdor en la parte alta de las mesetas, porque obviamente la tierra volcánica es muy fértil, evidentemente. Incluso se han encontrado bosques en la parte de arriba, ¿verdad? Como este, el del volcán Poike, ¿verdad? Pequeño bosque en el cráter del volcán Poike, dice ahí en la misma información de Panoramio. Extraño Panoramio realmente. Y habría a las orillas de la isla de Pascua se pueden ver los conductos de salida de lava también, subterránea. Esos conductos naturales son provocados por la salida de la lava que llega hasta el fondo del mar. Así que hablar de América es hablar de una gran cantidad de etnias, una gran cantidad de pueblos, gran cantidad de lenguas, ¿verdad? Que hay que ir clasificando. Por eso es que es importante que leyeran aquel documento que les dejé de las diferentes áreas americanas, las áreas culturales, que ese es el trabajo de los antropólogos y los historiadores de poder presentar obviamente estas características, porque si vienen por migración, comparten similitudes culturales, lingüísticas, religiosas, políticas, que pudieron haber heredado. Así que es importante tener clara esa situación. Así que el siguiente tema que veremos es una breve síntesis de lo que ustedes ya leyeron, que son las etapas culturales de la historia americana. Etapas y también áreas culturales. Primero voy a comenzar con las áreas culturales, que ustedes ya leyeron la mayoría de las que están ahí. No las definimos todas, definimos más que todas las más famosas, ¿verdad? Comúnmente siempre se han hablado de por tres o cuatro áreas. Ahí en el documento les enumeré todas las que se han enumerado actualmente, pero con estas cuatro que vamos a mencionar creo que es más que suficiente. Nos referimos a la primera área cultural, que es el área de Mesoamérica. Antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta ahora sobre lo que hemos visto? Dolly. ¿Ya habían visto a los Rapanui? ¿Habían visto lo de los Moais? Seguramente es algo popular, ¿verdad? Hay películas que se han encargado de incluso de hacer famoso esto. ¿Habían visto eso? Sí, Lick, pero sobre todo lo de las teorías de cómo los movieron, que pues yo solamente he leído un poco, pero no estoy enterada en sí si ya hay una teoría que es considerada como cierta, verídica, o si siguen siendo tentativas o no sé. Lo más probable es que hayan sido arrastres. Lo más probable es que haya sido a pura cuerda y empujones. De la parte de la cantera hasta la parte donde las iban a colocar. Y el hecho de por qué algunas están enterradas tiene que ver con, como les digo, por el tema de los desastres naturales. No es que realmente ellos hayan pretendido enterrar todo lo que hicieron, porque no sería lógico. Lo más lógico es que hayan caído oleadas, hayan empapado, llenado de tierra todo ese lugar y por eso quedaron cubiertos hasta casi la mitad. Algunas de ellas, no todas, porque algunas sí son prácticamente medio cuerpo totalmente. Sobre si, ¿por qué no tienen manos? Sí tienen manos. Lo que pasa es que algunas están tan erosionadas que no se notan. Pero en la que vimos que estaba enterrada bajo tierra, se le veían las manitos pegadas a la barriga. Sí tienen manos y hombros también. Eh, pero al igual que las pirámides, a puros empujones, poleas, si es que ocupaban poleas, o a puro mecate, ¿verdad? Es la única manera de explicar cómo pudieron haberla movido. Es que la fuerza humana en conjunto es increíble, jóvenes. Somos capaces de hacer cosas bien interesantes con la fuerza humana una vez que somos bien organizados. Así que no es tan increíble que hayan sido movidos, en realidad. ¿Verdad? ¿Alguna otra anotación? ¿Alguien iba a decir algo por ahí que escuché como que alguien iba a hablar? Si no, miremos estas áreas culturales de América. La primera es el área mesoamericana, donde están las principales culturas del norte, desde México hasta la zona central hondureña, específicamente la occidental, la parte casi total de El Salvador, parte de Nicaragua. Es el área que abarca Mesoamérica. Ahí están los aztecas, ahí están los mayas, están los toltecas, están los olmecas, ¿verdad? De hecho, todavía hay esculturas como esa cabeza olmeca. Los zapotecas, ¿verdad? Esa me da un poco de gracia porque me acuerdo de algunas películas de Cantinflas donde salió de Zapoteca.
Los mixtecas, ¿verdad? Expertos en talladura también. Y esta es el área que ocuparon, prácticamente de México hasta la zona central de América. La parte oriental de Honduras ya pertenece a otra área cultural que viene por otro tipo de lengua. Las culturas que van a estar ahí de los misquitos, tahuacas, prácticamente descienden de la cultura macrochipcha, ¿verdad? Y al parecer también va a haber una fusión entre los pueblos mayenses con los pueblos macrochipchas y van a aparecer los lencas, ¿verdad? Que también tienen cierto origen macrochipcha también. Ya más adelante vamos a ver un poquito de eso con los aportes de la narración también de esta historiadora estadounidense que se llama Am Chapman. Más adelante la miraremos a ella. La otra área es la área circuncaribe, que abarcaría la parte de los indios arahuacos, los caribes, que son los que primeros que encontraron obviamente en la isla de Santo Domingo, ¿verdad? Los de Chiriquí en Panamá, los del Darién en Panamá, los taínos, ¿verdad? Y están ubicados en toda la zona Caribe, la parte oriental de Honduras, toda Nicaragua, Costa Rica, Panamá, hasta llegar a la ribera del río Orinoco, prácticamente. Toda la parte de las Guyanas también, ¿verdad? El resto de las Guyanas. Y la parte de Colombia, evidentemente. Esa es la zona llamada Circuncaribe. Después está la zona de los andinos, que ahí prácticamente la cultura que va a predominar es la inca, ¿verdad? Lástima no tener tiempo para poder hablar mucho más del pueblo inca. Es un pueblo muy interesante también. Sobre todo ahorita que se ha sacado revuelo con esas supuestas momias extraterrestres que han hablado, ¿verdad? Sí, qué revuelta ha pegado la internet con esos hallazgos. Lo que sí es muy interesante, ¿verdad? Muchos, es interesante primero cómo los científicos de hoy, en vez de abordar seriamente el asunto, fácilmente se desmarcan porque creen demasiado absurdo el asunto, ¿verdad? Y yo entendería que no se meten a tratar con hombre como Jaime Maussan, porque don Jaime Maussan tiene fama de ser un hombre que genera falsos positivos. Es decir, ha hecho en sus etapas más jóvenes, en las etapas juveniles, cuando él comenzó, hacía videos trucados, ¿verdad? Hechos por él y por el grupo de él. Así que por eso no tiene credibilidad. Y un científico, si se mete a tratar con él, pone en riesgo su propia carrera. Entonces, quizás sea la razón por la cual no le han dado importancia a estas supuestas momias de la cultura inca, ¿verdad? Que supuestamente, según los que están allá en el sur, dice que son niños, ¿verdad? Son niños, quizás hasta fetos, ¿verdad? Que han sido obviamente desecados. Y que la razón por la cual tienen de repente solo 3 dedos es porque les amputaban los demás dedos para poder quizá dejarlos más estéticos o no sé. Pero lo cierto es que si hay algunas prendas de la cultura inca que muestran algunos diseños parecidos a esas momias, con 3 deditos en cada mano y en los pies también con 3 deditos. Eso llama mucho la atención. Yo creo que va a seguir dando de qué hablar ese tema. Hasta que algún científico de renombre se atreva a desenmascarar si es que es una falsa momia, ¿verdad? Y por fin acabar con el show, si es que realmente es así. Pero si son verdaderas, llama también la atención. Claramente nos va a llamar la atención porque va a cambiar la historia, va a cambiar drásticamente la historia. Por eso, prudencia ante todo, ¿verdad? No nos aceleremos a ser fanáticos de que yo sí le creo a Jaime Maussan, no, hay que esperar las pruebas científicas. Y las que ha hecho Jaime Maussan no son pruebas que la comunidad científica las vaya a validar, porque claramente ahí tiene que haber un grupo de expertos multidisciplinario que intervengan en el asunto, no solamente los que don Jaime con su gente haya contratado, porque si no, eso también puede generar sospechas. La otra cultura, pero la otra área cultural es la zona marginal, donde están muchos pueblitos, sobre todo en la parte del Amazonas hasta Bolivia. Los chaqueños, los guaraníes, ¿verdad? Toda esa zona que está por ahí, marcada como color gris, son las zonas marginales. Están por toda la zona chaqueña, que es la parte norte, ¿verdad? La zona de Brasil oriental, la parte allá por Botocudo, en la zona suramericana, ¿verdad? Desde la zona de Sucre hasta la parte abajo de Argentina y de Chile. Quiero comentarles algo que más adelante les voy a mostrar. Me refiero a un hallazgo que hizo un fotógrafo llamado Stuckert, se llama el fotógrafo. Es sobre una etnia encontrada en América del Sur, una etnia que se encontró en la zona de Sucre, en Bolivia, una zona marginal, evidentemente.
toda esa zona arriba de Bolivia es una zona de guaraníes. Y él con un dron, después con helicóptero, después han intentado llegar por tierra, ya lograron entrar en contacto con ellos. Encontraron una etnia de aproximadamente 200 habitantes que no habían entrado en contacto con ningún ladino o mestizo o criollo ni español. Es decir, es una etnia que quedó intacta, intacta sin copiar nada del español, tal cual el español encontró a los indígenas, pues así estaban, completamente desnudos. Los hombres amarran su miembro viril a una cinta a la altura de la cintura, eh, atan con una especie de taparrabo trasero nada más, de hecha de hojas, completamente pintados, algunos de color rojo el cuerpo, otros de color negro el cuerpo. Al parecer los líderes atan una especie de tiara digamos, de banda con plumas, como los caciques, eh, es decir, andan un penacho. Al parecer los colores distinguen a la guardia, es decir, al parecer los de color negro son como los capitanes y los de color rojo son los soldados. Eh, eran huraños al principio, apenas vieron el dron y volar el helicóptero, empezaron a tirarle flechas al fotógrafo. Los arcos de ellos andan rondando entre 1.5 a 1.6 de altura cada arco para tirar flechas, son larguísimos. Tienen que pararse prácticamente con el arco así hacia arriba para poder tensarlo. Eh, y están ahí, pues intactos. Lograron entrar en contacto con ellos vía terrestre por medio de los mismos indígenas guaraníes. Comenzaron llegando, acercándose poquito a poquito se fueron acercando. Les tocaba que soportar de repente que llegaban estos indígenas, se quedaban tranquilos sin hacer nada, sin platicarle nada. Ellos pasaban por el campamento, a veces tenían de repente quizá, no sé, que pescaditos colgados, tenían de repente plátanos colgados y los indígenas como que era recolección, pues iban a agarrarle toda la comida y se la llevaban, ¿verdad? Sin pedir permiso ni nada, como que como dueños de su tierra. Y ellos comprendían y no hacían nada por quitarles las comidas, porque así, de esa manera iban ganando confianza y amistad. Y obviamente han utilizado a indios guaraníes, ¿verdad? Que saben tanto el castellano como la lengua guaraní, porque la lengua de ellos se parece todavía un poquito, ¿verdad? Claramente no han mutado como cambió obviamente la lengua guaraní de esta gente que está obviamente ya cercana a la cultura ladina. Eh, Porque claramente el español incluyeron muchas palabras que son mezcla con la lengua obviamente guaraní. Am, pero queda claro que la llegada de esta cultura, bueno, mejor dicho, la aparición de esta cultura, demostraría cómo podrían haber estado los pueblos si los españoles no hubiesen venido, incluso hoy en día. Es decir, el nivel de cultura quizá habría sido mayor en zonas como la de los grandes imperios, pero en las zonas marginales habrían permanecido siempre con una cultura así, sobreviviendo todavía, ¿verdad? Organizados en puras familias o clanes. Y la forma de las viviendas no son viviendas muy sofisticadas. Era prácticamente lo que hacen es colocar grandes troncos en forma de triángulo y le ponen ramadas. Es decir, son grandes ¿cómo puedo decirle? Como pórticos prácticamente triangulares, donde la gente se mete a debajo de esos triángulos de ramas a vivir ahí, todas las familias en conjunto. O sea, en una sola línea larga pueden vivir hasta, ¿qué? 10 familias tranquilamente viviendo ahí mismo, ¿verdad? Compartiendo el espacio de dormir. Y viven de la recolección en la casa. ¿Verdad? Y bien interesante, se llama Catzinahuá, así la han nombrado la etnia, los indígenas de Catzinahuá. Más adelante les voy a mostrar algunas imágenes o si quieren pueden ir investigando para ver lo curioso de esta etnia. Román Piñachán, un arqueólogo, profesor antropólogo, nos regaló también una distribución de la historia. No la quise incluir anteriormente, sino hasta este momento porque la forma en que él narra o distribuye la historia se acerca muchísimo a la manera como serán las etapas de la historia o de la cultura mesoamericana. Él divide la historia mesoamericana en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de los recolectores y de la cacería, que él narra que sería entre el año 50.000 al año 30.000 antes de Cristo, esa época de nomadismo, por así decirlo. Luego del nomadismo pasarían a la época del sedentarismo, del año 5000 hasta el año 1200 antes de Cristo. Luego pasarían a los gobiernos ya un poquito más organizados y teocráticos
del año 1200 al año 900. Y por último, la época de los estados militaristas del año 900 al año 1500, ya para la época de la llegada del español. Así que es interesante ver esta distribución porque por lo menos las últimas tres etapas, sedentarismo, los grandes estados y arquitectura, y por último la época de la decadencia, son prácticamente las tres etapas que veremos a continuación, ¿verdad? No se considera la de recolección y cazador, por lo menos, sino que se considera la era preclásica, se le llama a la época del sedentarismo, postclásica se le llama a la era de los estados teocráticos y grandes centros ceremoniales, y postclásica se le llama a la época de la caída de los estados militaristas, abandono de las grandes ciudades y la aparición del español también. Entonces veamos un poquito esa parte de la distribución de las etapas culturales y mostrar algunos eventos también importantes en cada uno de los rangos de tiempo que abarca la era del preclásico, clásico y posclásico. Entonces veamos primero el preclásico. Según los historiadores, va del año 1500 al año 292. En esta época, pues empiezan a aparecer los primeros centros de agricultura y de ganadería. Eso le lleva al sedentarismo. Es igual que en la época neolítica, ¿verdad? Que la ganadería y la agricultura es la que genera la vida sedentaria. Después de este avance, pues se pasa a las primeras grandes aldeas con algunos centros ceremoniales. Anne Chapman, cuando habla un poquito de la cultura lenca, nos va a hablar de cómo eran los templos en la cultura lenca. No eran grandes templos, así como los mayas, no que de repente eran pequeñas chozas puestas en lo alto de las montañas, donde ahí hacían cultos, ¿verdad? Así de sencillo comenzó la parte religiosa de estos pueblos. Ahí nos vamos a quedar. Vamos al aula virtual para colocar la asistencia final. ¿Tienen alguna pregunta? Pues con gusto la respondo. Si no, nos vemos mañana. Vamos al aula virtual. Cualquier consulta me la pueden hacer. Recuerden, jóvenes, que si se les llega a ir el internet, se les hace algún corte energético, nada cuesta grabar unos 30 segundos de video. Me dicen, Lick, miren la computadora cómo está de loca, que no me quiere abrir la sesión. Me mandan ese video y yo me encargo de poner ese permiso. Pero necesito que me presenten una prueba, no solamente que me digan, Lick, se me fue el internet, porque tenemos que ser muy íntegros en el tema de los permisos. La palabra final es siglo. Lo digo porque ya hubo un joven en la clase anterior que tuvo esa dificultad, pero no me mandó nada, ¿verdad? Entonces solo dice, tuve problemas, pero no me dice cuál. Es mejor para que todo sea sensato, me lo informan así. Pase un excelente día. ¿Alguien estaba...? Profe, Dime, Buenas tengo noches. dime. una Buenas noches. consulta. Dime. Buenas noches, dime, te escucho. Es que Se escucha mucho fíjese ruido. que Ajá, yo dime. estaba, el problema es que no pude meter la asistencia porque yo estaba cuidando el negocio de mi mamá y, o sea, mi teléfono estaba descargado en ese momento. Ok. Por eso les digo, cuando ocurre algo así, graben el momento o le toman una captura rápida para mostrarle el estado de la batería, pero también tienen que prepararse, chicos, porque si van a clase virtual tienen que poner a cargar. Y si fue por corte energético, manden constancia de corte energético. Pero hay que estar listo para la clase, ¿verdad? Sea como sea. Pero si tienes algo que me pueda mostrar eso, mándamelo al chat y yo con gusto te pongo el permiso. Génesis, dime. No sé si vas a comentar algo. ¿No? Ok. Entonces, cualquier cosa. Bueno, ahí miro si le puedo mandar algo, profe. Ok, bueno. Sí, porque es necesario para ser íntegros. Bueno, feliz noche. Feliz noche.